Ángel Ávila, justo el presidente nacional del PRD, a quien saludo esta mañana con mucho gusto. ¿Cómo estás, Ángel? Hola, Pedro, ¿cómo estás? Un saludo para ti, para el auditorio. Pues, ¿qué te parece que de este pelotón que se separa de tus filas, buscando que haya congruencia, honestidad y planteamientos de valor, haciendo sentir que el PRD ya está confundido? Ángel, ¿qué opinas? Bueno, Pedro, lo has tú, creo, referido muy bien. Es un planteamiento absolutamente de risa. Creo que el excoordinador, pues a lo mejor no se había dado cuenta de que fuimos a la elección el año pasado en una alianza con el PAN, con el PRD y Movimiento Ciudadano, y que gracias a eso es diputado y luego coordinador de una fracción, y el día de ayer se despierta y dice, es que el PRD está haciendo alianzas con la derecha y ha perdido rumbo. Yo creo que les llegaron a los acuerdos, esa es la realidad. Morena necesita de diputados para poder pasar sus iniciativas de reformas constitucionales, y cuando el gobierno se decide a intervenir a los partidos de oposición, pues ahí están los resultados. Se van varios impresentables. El PRD ya había tomado cartas en el asunto, Pedro, de correr y expulsar todo vínculo que tenga que ver con la corrupción, porque si queremos reconstruir a nuestro partido como una opción verdadera, tenemos que limpiar la casa. A algunos no les gusta, por supuesto, y cuando vieron que venía la barredora, pues prefirieron saltar del barco. Evidentemente hay acuerdos en lo oscurito, nadie les cree ese tema de que la línea política, etcétera, que quieren votar en libertad, quieren votar con acuerdos que traen con Morena, con Mario Delgado, a cambio de prebendas. Claro. Esas prebendas podrían ser la propia impunidad, ¿no? Pues en algunos casos pudiera sugerirse que efectivamente que no hay investigación de hechos dolosos que tienen que ver con corrupción, con cobro de diezmos, con amenazas de muerte, con extorsión, con vínculos con la delincuencia organizada. Es decir, pudiera ser una moneda de cambio muy importante, pues para que no se proceda, no se investigue, y lo peor, que no sé si escuchaste hoy la conferencia mañanera del presidente López Obrador, que dice que el fin no justifica los medios y que no hay que ganar si no se tiene, digamos, una construcción de medios más o menos en su idea moral. Es decir, que ni siquiera en Morena los están aceptando. Por eso es que no se van a Morena, no es que no quisieran irse, la realidad es que les ponen un freno, porque como tú decías, tienen señalamientos muy graves, y lo que necesita Morena ni siquiera es que se vayan con ellos, necesitan sus votos, y esa fue la transacción que se realizó con estos compañeros. El PRD tiene que seguir de manera firme siendo un partido de oposición, Pedro. Nosotros no somos Morena, nosotros no estamos en el gobierno. La oposición tiene que señalar aciertos y errores del gobierno. A algunos diputados como ellos, pues no les gusta ser diputados de oposición, quieren ser diputados con privilegios, y pues evidentemente que no compartimos esa línea política. Oye, Ángel, ¿no sientes que en algún momento se adelantaron? Yo creo que el PRD se hubiera visto mucho mejor si hubiera corrido a Emanuel Reyes, si hubiera corrido a Mauricio Toledo, que es impresentable ahí en Coyoacán, a Ricardo Gallardo, por Dios, ¿de qué estamos hablando? A Héctor Serrano, que fue un incondicional de Miguel Ángel Mancera mientras le convino, ¿no? Pero yo creo que si el hubiera no existe, pero ¿no te hubiera gustado decir como presidente del PRD, no, espérame tantito, no se van, se van de aquí, y no se van porque ustedes quieren, sino porque queremos en el PRD? Yo creo que ahí la condición hubiera sido diferente, porque estos pillos, porque son unos pillos, hay que decirlo con todas sus letras, a lo mejor tú tienes que matizar porque eres presidente de un partido político, yo no, pero creo, Ángel, que te quitaste de unos alacranes que ahora vas a tener de otro lado. Finalmente alacranes son, desde que nacen hasta que se mueren, tienen cola y pican. Pero creo que para el PRD, mira, más vale pocos pelos, y mira quién te lo dice, pero bien peinados, ¿no? Correcto. Y creo que aquí esta pérdida resultó en ganancia para el PRD. Pues sí, Pedro, primero comparto contigo lo que expresas, decirte que el PRD ya había iniciado los procedimientos de expulsión para varios de sus compañeros, evidentemente que lleva un proceso de notificación, de derecho de audiencia para que puedan defenderse, porque si no luego van al Tribunal Electoral y nos revoca la sentencia. Entonces era un tema ya jurídicamente cuidado, habíamos tomado la decisión, habíamos salido ya a anunciar la expulsión, pero evidentemente había que
digamos, terminar el proceso jurídico. Como tú dices, y te lo comentaba hace un momento, prefieren saltar del barco cuando ven llegar la barredora, porque hay que limpiar la casa, eso es lo correcto, ese es el término, hay que limpiar la casa. Y bueno, como tú dices, creo que es mejor tener una bancada que cuando el PRD le diga a la sociedad, vamos a votar en contra de la Guardia, pues todo el PRD vota en contra de la Guardia, es decir, que no haya desdobleces, que no una parte diga que sí, otra parte que no, y la sociedad no entienda cuál es el verdadero PRD, los que votan a favor del partido en el gobierno o los que verdaderamente somos un partido de oposición. Entonces yo también creo que el PRD gana en congruencia, el PRD gana en su línea política, y tenemos 2 años, Pedro, de aquí al 2021 para poder reconstruir esta fuerza política de izquierda con los que la quieran construir. Ellos dicen que no comparten la línea política del partido, pues ojalá no lo hubieran compartido antes de tomar protesta como diputados del PRD, de ser plurinominales. Por supuesto que si llevan sus diputaciones, adelante, pero como tú bien lo comentas, el PRD gana en congruencia y en planteamiento político. Mira, tú eres un hombre joven, Ángel, y creo que como joven que eres, el decir izquierda, derecha, centro, ¿de qué estamos hablando en el siglo XXI? Yo pienso que tienen que haber partidos políticos a favor de México, y México no tiene ni una geometría política, decía por ahí el ex gobernador de San Luis Potosí, don Gastón N. Santos, decía, ¿y usted es de derecha o izquierda? Pues depende de dónde me pongan el centro, decía. Estamos hablando de un siglo XX perdido ya en términos del tiempo, pero en el siglo XXI hablar de derechas o de izquierdas, yo te diría, hoy tiene que haber partidos políticos para adelante o para atrás, unos que estén viendo hacia el futuro, con la inteligencia artificial, con los nuevos empleos, con los nuevos trabajos, con las nuevas empresas, con los nuevos productos, con las nuevas leyes, que hagan una convivencia diferente, y otras cosas, hablar de la izquierda de Lenin, por Dios, y la derecha de Andrew Jackson, Dios mío, ¿de qué estamos hablando? Pero, en fin, creo que lo que hace falta a esos políticos que se te fueron del partido es que hubieran pasado por la escuela. Eso lo hubiera yo agradecido muchísimo, y te hablo en primera persona personal. Creo que no tienen título ni de la secundaria. Lamento mucho que se hayan ido, pero al mismo tiempo lo festejo. Así es, pero mira, yo comparto contigo esa visión. El PRD tiene que ser un partido del futuro. Fue un pleito con ellos, hay que decirlo, cuando ellos aprobaron el presupuesto de egresos, el PRD les instruyó a no aprobar ese presupuesto que es lesivo al país. Hoy vemos cómo se recortó el dinero de las estancias. Hoy las madres trabajadoras no tienen dónde dejar a sus hijos para poder laborar, y el gobierno federal quiere que los abuelitos cuiden a los bebés, a los niños, cuando algunas veces no viven con ellos o tienen otras actividades. Pero lo más grave, Pedro, viendo hacia el futuro, este presupuesto de egresos le quitó 4,000 millones de pesos al CONACYT, a la investigación, ciencia y tecnología, desarrollo de patentes. Nosotros le explicamos a nuestros diputados, las 4 empresas más importantes en Estados Unidos que tienen capital son empresas que tienen que ver con investigación, ciencia y tecnología, Microsoft, Apple, Amazon, y en este gobierno de López Obrador se le quita dinero a la ciencia y a la tecnología. Pero por supuesto que el PRD no puede acompañar este tipo de decisiones, y como tú bien lo dices, creo que es muy claro que el PRD tiene que defender las causas democráticas, tiene que defender que haya equilibrio de poderes, tiene que defender que el presidencialismo no se vuelva a restaurar en este país, en donde el presidente de la República quiere mandar sobre el poder legislativo, sobre el poder judicial, está desapareciendo los órganos autónomos, es decir, que quiere gobernar sin contrapesos. El PRD es un partido de oposición, y si, como tú lo decías bien, Pedro, nos tenemos que quedar con 10 diputados, esos 10 diputados seremos una oposición porque tenemos la razón histórica de luchar contra el presidencialismo. No, por lo menos la calidad ética y moral para decir, vamos con nuestros principios, y no esta bola de mercachifles que se acaban de ir del partido político, que son unos verdaderos pillos, y que son presentados como eso en la prensa nacional, una vergüenza. Mira, yo te sugiero, ahora que eres presidente del PRD, pon ahí en tu sede del PRD un letrero grandote, como en los antros cuando era yo chavo, que decía, nos reservamos el derecho de admisión. Y resérvate el que se metan pillos de esta calaña, que lo único que hacen es desprestigiar a un partido político. Te mando un abrazo, Ángel, y espero que, mira,
A veces, decía mi madre, nunca está más oscuro que cuando va a amanecer. Un dicho muy ranchero, pero yo creo que tienes ahí un grado de oportunidad para el periodismo. Podría ser un partido político con ideas claras, con ideas modernas, con ideas valientes, con ideas por México, nada de jaladas de izquierdas y derechas, que desde mi punto de vista, eso quedó en los libros de historia. Te mando un abrazo, Ángel. Gracias, querido Pedro, y vamos a seguir trabajando, como tú dices, aprovechando, ¿por qué no decirlo?, esta gran oportunidad de refundar nuestro partido. Te mando un fuerte abrazo y gracias por el espacio, Pedro. Claro que sí. Ahí deja que la infección se pase a Morena, porque finalmente... Allá ya no los quiere, yo tampoco. Se va a hacer pandemia. Gracias, Ángel.